Hola amigos, quiero darles las gracias por acompañarnos una vez más a este tiempo de estudio bíblico. En el día de hoy les traemos una parábola que muchas veces pasa desapercibida porque se encuentra entre dos parábolas bien famosas. La parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Y muchas veces la encontramos tan pequeñita, tan solo 3 versículos, que decimos, bueno, igual no tiene una connotación o una importancia como las otras. Tal vez al final de este estudio se va a dar cuenta que toda la palabra es inspirada en la palabra de Dios. Así que les quiero invitar a que vengan en sus Biblias, allá en sus hogares, al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento, y vamos a leer esta parábola. Se titula La parábola de la moneda perdida y se encuentra en el versículo 8 hasta el versículo 10. Como decía, tan solo 3 versículos, una parábola bien pequeñita que normalmente es ignorada por el hecho de que tenemos parábolas más contundentes, con más versículos, con lo que parecería un mensaje más obvio. Entonces, si tienen sus Biblias, leamos. Lucas, capítulo 15, versículo 8. ¿Qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y la busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, junta a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo porque encontré la dracma que había perdido». Así os digo que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El libro de Lucas, el capítulo 15 en particular, estas 3 parábolas que contiene, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, están destinadas a hablar primeramente al pueblo judío de aquel entonces, a los fariseos que están tratando de mancillar o acusar a Cristo, y aquellos por el otro lado que se sienten que no son dignos para el reino de los cielos, las prostitutas, los enfermos, los pobres, etc. Entonces, Jesús habla estas parábolas a ambos grupos. Ambas parábolas tienen mensaje para los dos grupos, para aquellos que se sienten muy bien consigo mismos y dicen, bueno, yo no soy como otros. Yo al fin y al cabo pues soy una persona con un cargo, con un oficio, etc. Soy cristiano. Y para aquellos que se sienten como que Dios se ha olvidado de ellos. En esta parábola tenemos una serie de ingredientes. Toda parábola tiene una expansión y muchas dimensiones. Lo hermoso de las parábolas es que pueden condensar mucha verdad divina en lenguaje humano, y muchas de las interpretaciones más obvias de las parábolas pueden ser diferentes entre sí. Las moralejas de ellas básicamente son las mismas, pero digamos que tienen diferentes aspectos. Porque usted haya escuchado una interpretación, por ejemplo, de la parábola de la oveja perdida o del hijo pródigo, no significa que no haya otros aspectos que al mismo tiempo estas parábolas nos den. Eso es lo bonito de las parábolas y es lo bonito de enseñar a través de parábolas, y es por eso uno de los motivos principales por los cuales Cristo enseñaba con parábolas. Cómo embotellar tanta información y tanto conocimiento y tanta verdad divina en un lenguaje limitado humano. A través de las historias y las parábolas, Jesús consiguió que esas verdades divinas fueran transmitidas a nosotros. Entonces, tenemos una serie de ingredientes, y esos ingredientes vamos a descubrir, de acuerdo a la Biblia misma, que representan. Tenemos una mujer que ha perdido una dracma, y esta dracma ha sido perdida en su casa. Y esta casa está con necesidad de ser limpiada y está oscura. Cuando enciende una lámpara, consigue encontrar la dracma. Cuando consigue encontrar la dracma, celebra y se regocija y va a otras mujeres, porque dice a sus amigas y vecinas, a otras mujeres, a decirle que ha encontrado la dracma. Bien, una mujer en la Biblia
aparte de ser una mujer, también representa un símbolo, o es un símbolo que representa una verdad. Una mujer en la Biblia representa una iglesia. Para darles un ejemplo, si vienen conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo dice así a la iglesia: os celo con celo de Dios porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo. O sea, el esposo es Cristo, entonces la iglesia es ¿quién? La esposa o la mujer. Para presentaros a Él como una virgen pura. El mismo Pablo nos dice en Efesios 5, esposos, amar a vuestras esposas de la misma manera que Cristo ama a la iglesia. Entonces, de una manera literal, la mujer es una mujer. De una manera espiritual, o cuando espiritualizamos el concepto, la mujer también toma la posición de una iglesia. Una iglesia que ha de ser presentada a Cristo. Entonces, en la parábola tenemos una mujer. Una mujer que ha perdido algo. Entonces, donde pone el símbolo, donde pone la palabra, vamos a poner ahora la interpretación del símbolo. Una iglesia que ha perdido algo. Como les decíamos en el principio, Jesús hablaba para todos aquellos que estaban presentes. Y la representación de la iglesia presente en esos días era esa iglesia farisaica, esa iglesia de normas, esa iglesia de regulaciones, esa iglesia que tenía las formas, pero les faltaba el poder de Cristo. Esa iglesia estaba representada con los fariseos y escribas que rodeaban siempre a Jesús. Cuando Jesús está hablando de una mujer, está hablando también para el entendimiento de aquellos que están escuchando. Y había una iglesia en el tiempo de Cristo que había perdido algo. ¿Qué es una dracma? Muchas personas no saben lo que es una dracma. Una dracma es una especie de moneda, como una monedita, normalmente de plata, o a veces era también de oro, y era parte de un grupo de monedas. Era parte de un grupo de monedas. Y ese grupo de monedas estaban normalmente unidas y formaban o bien un collar o un collar que en lugar de ponerse alrededor del cuello, también se podía poner alrededor de la frente. Y las dracmas, cuando estaban usadas de esa manera, eran un símbolo de un compromiso. O eran un símbolo de que esa mujer estaba comprometida para casarse con un esposo. Y normalmente había un número de dracmas que formaban una cadena completa que se podía poner alrededor de la frente o alrededor del cuello, y ese número concreto eran 10. Cuando las prometidas, una joven doncella, virgen, iba a ser presentada a un hombre como esposo, había un regalo que se le daba por parte de ese que iba a ser su esposo en una boda venidera, y eso que se le daba era una cadena de dracmas. Y las dracmas eran 10. Bien, vamos a ver, cuando tenemos una cadena, ¿qué significa en la Biblia cuando tenemos algo que ponemos alrededor del cuello o alrededor de la frente? Si vienen conmigo al libro de Proverbios, en el libro de Proverbios 1:8, primeramente, vamos a mirar allá. Dice, en Proverbios 1:8, capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque guirnalda de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esas cadenas, esas guirnaldas, en este caso, son representadas
como una manera de recibir la instrucción de un padre y de una madre. Cuando recibimos como hijos las instrucciones de nuestros padres y nuestras madres, los caminos a seguir, esas son instrucciones, caminos a seguir, nos dice, atesóralas de tal manera y las pongas en tu frente o en tu cuello. ¿Qué es lo que tenemos que poner en la frente y en el cuello? Las instrucciones. Si, por ejemplo, en el mismo libro de Proverbios viene en el capítulo 4, en el capítulo 4 la Biblia nos dice lo siguiente. En el versículo 2 dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Enseñanza y ley. Versículo 4. Él me enseñaba y me decía, retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Nuevamente, el concepto de instrucción, de ley. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. La palabra que viene del Padre, sus instrucciones, su ley, hijo, no te apartes de ella. Y el versículo 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuál es el adorno alrededor de la cabeza? La instrucción cuando es retenida. La ley y los mandamientos de Dios cuando son retenidos. Las dracmas, cuando eran parte de un compromiso con un novio, eran 10. Los números en las Escrituras tienen un concepto. Por ejemplo, el número 7 es algo que ha sido completado. En 6 días el Señor creó y el séptimo descansó. El número 7 es algo completado. El número 12 representa en las Escrituras liderazgo. 12 jueces, 12 apóstoles, 12 patriarcas, 12 bases, 12 fundaciones en la Nueva Jerusalén, 12 puertas. Significa el liderazgo, el 12. El 4 significa las 4 esquinas del mundo. Por ejemplo, en Apocalipsis 7 nos dice que los ángeles están reteniendo los vientos, los 4 vientos. Significa del norte, sur, este, oeste. Es el número 4 representado en las Escrituras. El 3 es un número que representa la divinidad. Y el 10, ¿qué representará el 10? Cuando hablo de 10, en las Escrituras, ¿qué cosa le viene a usted en la cabeza? Los 10 mandamientos. El número 10 en las Escrituras es representado como la ley de Dios, la legislación de Dios. El número 10. Una mujer que está en compromiso con un novio, que ha recibido 10 dracmas para que ella la ponga sobre su frente o sobre su cuello, ha perdido una de ellas. Vamos a interpretarlo. Una iglesia que está para ser desposada con Cristo, como Pablo nos dice. Cristo le ha dado a esa iglesia 10 monedas, un símbolo de 10. ¿Qué es ese símbolo de 10? Los 10 mandamientos. Y esa iglesia ha perdido uno. Entonces, ¿qué hace? Sabemos que esta iglesia enciende la luz. ¿De dónde se encuentra la luz? ¿Y qué significa la luz en las Escrituras? Levanta una lámpara. Si viene, por ejemplo, conmigo al Salmo 119, versículo 105, leemos lo siguiente. 119, versículo 105. Lámpara es para mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios,
la Escritura, lo que Él habla, sus palabras, es lámpara y luz a mi camino. Pero en el libro de Proverbios lo especifica todavía más. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, Proverbios 6, 23, nos dice lo siguiente: porque el mandamiento es antorcha, o el mandamiento es lámpara, o el mandamiento es luz, y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la disciplina. ¿Qué es la lámpara? ¿Qué es la luz? Los mandamientos, aquello que sale de la palabra de Dios. Porque cuando el Señor habla y habla su instrucción, cualquier cosa que Él ha hablado es un mandamiento para aquellos que son sus hijos. Si el Señor dice, venga para acá, o vete por allá, eso es mandamiento para Él. O sea, es un mandamiento para nosotros, es un mandamiento que Él nos expone. Es una instrucción que nosotros tenemos que atesorar. Ahora tenemos una iglesia que ha perdido la marca que completa los 10 mandamientos y esos 10 mandamientos vienen como instrucción cedida por el novio, Cristo Jesús. Para ello, abre o enciende una lámpara. Las lámparas son los mandamientos. Claro, los mandamientos tenemos 10 de ellos. Uno de ellos ha sido perdido. Si uno de ellos ha sido perdido, tenemos que abrir los mandamientos. ¿Para qué? Para discernir cuál de ellos es el que nos falta. Entonces, al abrir los 10 mandamientos y leer los 10 mandamientos, podemos discernir cuál de esos 10 dracmas, cuál de esas 10 dracmas es la que hemos perdido. Nos dice que evidentemente, si necesitamos esa luz es porque estamos en oscuridad. Una iglesia que ha perdido un mandamiento y no lo puede encontrar debido a la oscuridad. Y queda la luz, la palabra de Dios y sus mandamientos. Históricamente, en el Antiguo Testamento hubo épocas en las cuales Israel siempre entró en época de oscuridad y de tinieblas. Y cuando Israel entraba en época de oscuridad y de tinieblas, había algo que siempre perdía: los mandamientos de Dios. Había algo que siempre perdía y eso era los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso que se encuentra en 2 de Crónicas 34, en el cual Josías, el hijo de Manasés, manda limpiar el templo. Manasés fue el rey más terrible que se encuentra relatado en el Antiguo Testamento. Su hijo Josías fue un rey bueno, por lo menos hasta cierto punto, y pide que el templo sea limpiado. ¿Qué es el templo? Bueno, cuando Jesús fue al templo y lo limpió, dijo que habéis hecho de la casa de mi padre un grupo de ladrones. Y decía que la casa será llamada una casa de oración, no de mercadería. La casa. ¿Qué es lo que esa mujer limpia? Limpia la casa. Y si la tiene que limpiar para encontrar aquello que ha perdido, significa que la casa está sucia. En la misma historia del Antiguo Testamento, cuando están limpiando la casa de Dios, encuentran el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley, llevan el libro de la ley y se la dan a una mujer. Se la dan a la profetisa Hulda. ¡Wow! Israel ha estado en oscuridad. Después de la oscuridad hay un rey, Josías,
que dice que hay que limpiar la casa de Dios. Israel, la mujer, en oscuridad. Y ahora la mujer va a limpiar la casa de Dios. Y en la casa de Dios encuentra algo. Y lo que encuentra es el libro de la ley. Y cuando encuentran el libro de la ley, llevan esa ley a una mujer, Hulda. Durante la época de Jesús, la Israel de entonces también estaba en oscuridad. Porque aquel que no acepta a Cristo está automáticamente en oscuridad. Y esa iglesia no aceptó a Cristo. Esa mujer no aceptó a Cristo. Y estaba llena de formas, estaba llena de rituales. Rituales que en un principio fueron instituidos por Dios, pero que se habían convertido en la manera de ser salvos. Ahora, aquello que apuntaba a Cristo, los sacrificios de los corderos, se había convertido no en un apunte hacia Cristo, sino en la salvación en sí. Entonces se creían salvos por matar corderos, se creían salvos por las formas que ellos guardaban. Estaban en la oscuridad, habían perdido algo. Y en el caso de ellos, habían perdido un mandamiento. En particular, durante la Edad Media, en inglés se dice the Dark Ages. The Dark Ages significa la época oscura del cristianismo. Durante la Edad Media, la iglesia de Cristo perdió algo y estaba en oscuridad. Perdió uno de los 10 mandamientos. Y no fue hasta que the Dark Ages o las épocas oscuras de la Edad Media pasaron que luego el pueblo de Dios, la mujer, abrió la luz. Abrió la luz. Y empezó a discernir con la lámpara. ¿Y qué era la lámpara? La lámpara era los mandamientos. Y se dio cuenta que había perdido uno. Y cuando vamos a los mandamientos de Dios, nos vamos a dar cuenta de lo mismo que la mujer, a la salida de la época oscura de la edad medieval, descubrió que le faltaba una moneda y que solo tenía 9. Vamos a encontrarlo en Éxodos 20. Éxodos 20. Les estoy dando tiempo para encontrarlo también en sus casas porque voy casi página por página. Éxodos 20 es donde vemos el listado de los 10 mandamientos, de los 10 testimonios que Dios dio a su pueblo como guía de conducta, como instrucción, aquello que su pueblo tendría que haber atesorado en su frente, aquello que su pueblo tendría que haber atesorado en su cuello. Pero por el hecho de que entró en una época oscura, perdió. Y en su propia casa, en la casa de Dios, estaba perdido y no estaba manifestado. El primero dice lo siguiente: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. E incluso durante la Edad Media, este mandamiento todavía era creído. Por eso las cruzadas en contra del Islam fue debido a que decíamos que Dios era el único Dios y Alá no era y Buda no era. Entonces este mandamiento no se perdió. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación, a los que me aborrecen. Esta, en particular, fue perdida por una mayoría del cristianismo. Porque
se creaban imágenes dentro de las iglesias y se adoraban. La única manera que se tenía de interpretar este versículo y al mismo tiempo tener las imágenes, se les decía al pueblo, bueno, es que sabemos que no son verdad. Lo hacemos para centrar nuestras oraciones, pero sabemos que son hechas de madera. Entonces, por un lado, se estaba mal interpretando el mandamiento, digamos que esa moneda, esa dracma estaba siendo oxidada, pero todavía estaba en el cuello o en la frente, por el hecho de que se le daba esta interpretación de que, bueno, sabemos que nos dice que no nos tenemos que adorar a ellas, pero realmente no la adoramos, realmente estamos centralizando o canalizando nuestra oración. Luego dice, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. El número 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y el último, no codiciarás. He leído solo 9. El 10º, en realidad, es el 4º mandamiento, que empieza de la siguiente manera. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Y no fue hasta final de la Edad Medieval, al final de esta época oscura, cuando la verdad del sábado, aproximadamente a mediados del siglo XIX, fue encontrado nuevamente por la Iglesia cristiana. Y aquí estamos ahora para celebrar contigo y regocijarnos con el resto de las mujeres y vecinas. ¿Quiénes son? El resto de las iglesias pentecostales, bautistas, católicos, con el resto de las mujeres, con el resto de las vecinas alrededor nuestro, y regocijándonos, diciendo, ¿saben qué? Una de las monedas fue perdida. Y cuando yo, como iglesia, quiera casarme con Cristo Jesús, quiero llevar las 10 monedas de plata y su palabra bien en el centro de mi mente y alrededor de mi cuello. La moneda perdida es el sábado, pero ha sido encontrado y contigo lo queremos compartir. Gracias por este estudio juntos. Hasta la próxima.